El absentismo laboral se ha convertido en un gravísimo problema en nuestro país que podría costar a nuestra economía 35.000 millones de euros al año. Jano Mecha. Sí, y es que parece que la técnica del escaqueo está más de moda que nunca. Fíjense en este dato. El absentismo se ha clavado en el 7% en el segundo trimestre de este año. Esto significa que 1.600.000 trabajadores no van a su puesto de trabajo cada día. Es como si una ciudad entera se quedara en casa. Las pérdidas económicas para el país por este fenómeno se estiman en más de 100.000 millones de euros solo en este año. 100.000 millones que pagamos entre todos. La pregunta es, ¿dónde se produce sobre todo este agujero negro? Pues fíjense en este ranking. En primer lugar, en la administración pública. Están a la cabeza de absentismo. Le sigue la sanidad, los servicios postales y la hostelería. Y sí, en muchos casos es en lo público donde más cuesta que la gente vaya a trabajar. Y geográficamente, en Cantabria, en el País Vasco y en Canarias son las que registran más ausencias por bajas médicas. Pero hay quien ha dicho hasta aquí. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha puesto el freno al absentismo con los tornos digitales. Va a generalizar el fichaje con estos tornos, este mecanismo, en la Generalitat para que los funcionarios marquen la hora cada vez que entran y salen y además pues tengan que justificar convenientemente esa baja médica. Una medida que, aunque polémica, esperan que sea efectiva. Ahora la pregunta ¿es un tema de salud o es, mejor dicho, de falta de compromiso? ¿En qué consiste? 1,56 millones de españoles faltan cada día al trabajo. ¿El motivo? Entiendo que a veces es por explotación. Produce muchísimo nerviosismo. Va a ser un tema psicológico. Creo que también un poco de estrés. Le echamos morro. Y eso nos convierte en el segundo país de la Unión Europea tras Portugal con mayor absentismo por enfermedad, un 68% por encima de la media europea. ¿Qué sucede? Gente que ha llegado a un límite en su trabajo que ya no ha podido gestionarlo más y entonces se ha cogido una baja por ansiedad. Depende si es un trabajo físico, lógicamente, pues físicamente estás mal. Es que le echamos morro. Mucho. Las bajas médicas suponen ya el 1% de nuestro PIB, unos 16.000 millones de euros a las arcas públicas. Y lo peor es que esta cifra crece cada año de media un 12%. Está la gente hoy en día muy mal. No sé, las bajas médicas a lo mejor también es la presión en el trabajo, ¿no? Si tú le ibas al médico a decirle que tenías ansiedad, ¿dónde te crees que te mandaban? No existía ese problema y ahora, gracias a Dios, existe. Patronal y sindicatos alertan, hay que solucionar el problema. Eso pasaría por acortar las listas de espera. Las veo muy largas y creo que falta personal y medios. Mira, yo con la rodilla 3 meses. Me parece muy bien que las mutuas se impliquen en todo eso. Y que las mutuas puedan realizar terapias para acelerar la reincorporación del trabajador. Bueno, pues habrá que hacer algo porque no puede ser. De hecho, este aumento del absentismo ha disparado la contratación de detectives para controlar las falsas bajas. Carlos Barret, detective, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Ana Rosa? Pues mira, bastante bien, es viernes. ¿Qué porcentaje de casos son los de las bajas laborales en tu negocio? En el despacho sí, pues evidentemente ahora están en alza. Cualquier compañero le puede decir que a día de hoy la afluencia y las llamadas al despacho evidentemente son de más del 50%. Yo, por ejemplo, a día de hoy, entre asuntos de familia, hablamos de pensiones alimenticias, hablamos de custodias, etcétera, podría decir que el 70-80% son bajas laborales. Lo primero que hacen es llamarte para preguntarte cuál es la forma de trabajar, luego te explican cuál es su problema y evidentemente ya pues desde ahí pues empieza una contratación. Y la mayoría pues son empresarios, bajo mi punto de vista, la mayoría son hostelería. A día de hoy lo que tengo la mayoría son hostelería. Bueno, estamos viendo las imágenes de un caso que es un señor que es jardinero, que tiene un problema en la espalda, pero va cargando garrafas de agua. Claro, ¿y qué perfiles es el de las empresas que te contratan? Pues la mayoría de las empresas, bueno, tengo empresas de todo tipo, tanto empresas grandes como pequeñas, pero es cierto que la mayoría son empresas pequeñas. La problemática a día de hoy en el empresario es que si tienes, por ejemplo, 10 trabajadores y tienes de baja 2, 3, ya la empresa evidentemente hace aguas, ya no funcionan, ya no van adelante. Entonces la mayoría de estas personas tienen que cumplir con otra persona y con las obligaciones
que le obliga pues la seguridad social. Tienen que pagar el seguro social de esta persona y bueno, y evidentemente un sueldo hasta que esto ya se encarga el INSS. El problema que tenemos aquí es que esas empresas pequeñas no llegan a final de mes. Entonces, digamos que la mayoría de estas personas que me contratan y que vienen al despacho la mayoría saben al 100% de que estas bajas son fraudulentas. Eso es un perjuicio para las personas que evidentemente se dan de baja y realmente están enfermos. Bueno, y para personas que quieren trabajar y que no encuentran el trabajo y que está ocupado por alguien que no quiere trabajar. Carlos, de todas formas, ¿qué hay más bajas? Porque claro, una baja por un problema de salud físico, bueno, pues ahí hay un médico que te da la baja. ¿Hay más bajas por problemas mentales, ansiedad, depresión, que por problemas físicos? Pues mira, buena pregunta. La mayoría de estas bajas suelen hacer las personas que se dan de baja de forma intermitente durante el año. En la misma empresa intentan darse de baja, evidentemente, con una enfermedad común, con algo como le podría llamar, no sé, un dolor de espalda, un dolor de cuello, algo que la mayoría de las veces no es tan fácil de determinar por un médico. Entonces, el facultativo, evidentemente, lo que hace es escoger y darte una baja diciendo que, bueno, que en 15 días te puedes recuperar. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando llega a la empresa, normalmente suelen dar de baja pues, por una baja psicológica, por depresión, por algo así. Y a día de hoy esta baja psicológica se suele dar bastante también y utilizar como herramienta para chantajear al empresario. Es una cosa que estamos viendo a día de hoy. O sea, el hecho de te doy un turno que no te viene bien y de repente te dice que bueno, pues que se le duele la cabeza, que se va, y el día siguiente te aparece un parte de una baja por ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los empresarios se sienten coaccionados en este aspecto. Esto es un coste tremendo para la economía española. Carlos Barret, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y estamos hablando, dice que la mayoría son empresas pequeñas, pero claro, la administración, ¿qué os parece lo de los turnos? La administración no contrata a nadie para ver si las bajas son reales o no reales, y el absentismo de la administración es enorme. Una empresa pequeña al final le pasa esto y le hace un Claro, si tú tienes 5 brutal. empleados, si te dan de baja 3, es que... Sí. Pero es que además es un coste compartido para las empresas y para el Estado, para la seguridad social. Es que desde 2015 hasta ahora se han incrementado en un 90% las bajas. Es verdad que en los periodos expansivos económicamente aumentan las bajas y en las crisis, por una cuestión de concienciación, lógicamente, o del riesgo o del miedo de perder el trabajo, se reducen mucho, ¿no? Veníamos de una crisis financiera y efectivamente esto ocurrió, pero es un tema capital para la economía y para la sostenibilidad. Bueno, ¿y qué hacemos? Claro, porque esa es otra. El envejecimiento tiene mucho que ver, Ana. Nos estamos haciendo mayores, claro, y cada vez trabajamos con más años. Pero hay que ver que la edad de los que se dan de baja, si son los mayores o no. Hay que incluir factores como el reconocimiento de la salud mental, que antes prácticamente no se diagnosticaba como baja laboral, es que ahora afortunadamente eso hace... Espera, que no te está yendo el micro. Espera, me acerco yo a ti. Está muy bien. A confusiones. Decía que además del envejecimiento también influye mucho en que ahora se diagnostica la salud mental. Pero me parece también que hay que poner el foco en este asunto, y creo que hay medidas en marcha como el control de horario para el control de las horas extras, para lo cual los trabajadores no contratan detectives porque no pueden, para que se controle si los empresarios les están haciendo cumplir la jornada o mucho más, pero me parece bien para eso que se implante donde sea posible controles de jornada laboral. Muy bien. Sí quiero. No se ha puesto muy nervioso, qué firmeza, ¿eh? Yo me habría... Muchas gracias a todos, Manu Marlaska.